Primero, gracias por la invitación, a quien corresponda. Y segundo, gracias a ustedes que están aquí, ¿no? Tolérenme 20 minutos. Hablar de síndromes compartimentales, si eligiéramos un paciente idóneo, sería el paciente quemado. En el paciente quemado tenemos tradicionalmente el conocimiento del síndrome compartimental de extremidades, el síndrome compartimental abdominal. Si hay algún paciente que necesita volumen, es el paciente con quemaduras. Los pacientes más graves que pueden requerir de gran cantidad de volumen, estamos hablando de gran cantidad, más de 10 litros, 15 y hasta 20 o más, es el paciente con quemaduras y el paciente con cólera. De ahí en fuera el paciente séptico, el paciente en estado de choque, etcétera. En el paciente de quemado coincide el síndrome compartimental de extremidades, el síndrome compartimental abdominal y más ahora el síndrome compartimental orbitario. Y si a esto le agregamos que puede tener traumatismo craneoencefálico, pues ese también es un síndrome compartimental. Y en fin, los siguientes 20 minutos, 19, voy a hablar de síndrome compartimental en su etapa final, en la rhabdomiolisis secundaria al síndrome compartimental, en donde confluyen muchas cosas que enseguida vamos a ver. Para esto, quisiera... ¿Cómo leo? Quisiera presentarles esto. En un periodo de 9 años encontramos que en terapia intensiva del Hospital de Urgencias Villa vimos un total de 3.593 pacientes. Con otras patologías ajenas a lo que vamos a revisar fueron 3.467 y con quemaduras 126. Desde aquí llama la atención, ¿cómo en el Hospital de Urgencias Villas manejamos quemados? ¿A poco ahí hay quemados? No. Sin embargo, por necesidades y dinámica de atención en la gran ciudad del Distrito Federal, muchas de las veces es el hospital a donde llegan. De estos, por quemaduras de fuego fueron 50 hombres y 28 mujeres, un total de 28. Y quemaduras por corriente eléctrica, hombres 47 y mujeres 1. Como vemos, esto es predominantemente sexual. Enseguida decimos que de estos que tuvieron quemaduras por corriente eléctrica, 38 de ellos hicieron rhabdomiolisis, ya puros hombres nada más. Luego, de estos, vivieron 35 y murieron 5. Por otra parte, los que no hicieron rhabdomiolisis fueron 18. De estos, vivieron todos. En el síndrome, en las quemaduras por corriente eléctrica, hubo síndrome compartimental concomitante, de estos de extremidades solamente, 14 pacientes. Otros datos importantes es que a estos pacientes generalmente no se les da tratamiento prehospitalario. De estos solamente 26 recibieron tratamiento prehospitalario y básicamente soluciones, bueno, menos mal. El tiempo de promedio de todos estos pacientes para llegar al hospital indicado fue de 90 minutos. En ocasiones pueden tardar hasta 3 días para que lleguen. Lo mínimo pueden ser 60 minutos. Casi todos, mejor dicho, todos fueron por corriente alterna y de esta, de alta tensión 46 y baja tensión 2. Y todos estos tuvieron, de estos tuvieron 47 quemaduras verdaderas, es decir, aquella en donde hubo un sitio de entrada y un sitio de salida. Definamos las quemaduras por corriente eléctrica. Son las que resultan de la exposición del cuerpo humano a la electricidad. El daño es generado por la misma electricidad y por su conversión en energía térmica mediante el efecto Joule. Esto lo vamos a ver más, o Joule, como quieran. Lo vamos a ver después. Ponen en peligro la vida y pueden lesionar la piel. Y o los tejidos profundos por distintos mecanismos como vamos a revisar. Tenemos que la electricidad produce daño tisular por distintos mecanismos. Uno, directamente, el ejemplo sería una arritmia cardíaca. Pero también, mediante el efecto Joule, que revisaremos enseguida, es el principal causante del daño en estas lesiones. No sería nada raro que una vez que, sobre todo en quemaduras por arco voltaico, exista un flamazo y esto produzca una ignición y por lo tanto el paciente se le incendie la ropa y tenga quemaduras por fuego directo. Además, es común que los pacientes que tienen quemaduras por corriente eléctrica
al momento del contacto tengan un lanzamiento a X distancia, que esta puede ser de un segundo piso y tengan lesiones asociadas. En la etiopatogenia decía que el factor más determinante para producir daño es el efecto Joule. Dentro del cuerpo la energía eléctrica se transforma en energía térmica. El calor producido se relaciona a la intensidad de la corriente, a la resistencia y al tiempo de contacto. Mientras mayor corriente sea, mientras más resistencia haya de los tejidos y mientras más tiempo de contacto, mayor daño. En términos sencillos podemos decir que el calentamiento extremo de los tejidos es el que produce el daño. Este es el principal mecanismo etiopatogénico de las lesiones por corriente eléctrica. El efecto Joule es lo siguiente. La fórmula está ahí, I por R por T, es decir, la cantidad de corriente, la resistencia tisular, el tiempo de contacto. Todo esto confluye y forma una gran cantidad de calor y propiamente los tejidos se queman. La corriente eléctrica produce daño en el paciente con quemaduras y esto finalmente termina en rabdomiólisis. Es decir, la corriente eléctrica mediante el efecto Joule, la generación de calor después de la descarga eléctrica, a través de dos fenómenos que se llama uno, electroporación, que enseguida vamos a ver, y desnaturalización proteica, produce rabdomiólisis. Sin embargo, la propia quemadura por corriente eléctrica o aún las quemaduras que no son eléctricas pueden producir un síndrome compartimental, sobre todo en una etapa más tardía en donde se forman las escaras. Y todo esto lleva a un punto final que es la rabdomiólisis. La electroporación es la disrupción de la membrana celular que permite la formación de poros, los cuales aumentan la permeabilidad a diferentes iones y macromoléculas, especialmente en lo que se refiere a la alteración en la permeabilidad al calcio. La reparación de estos poros demanda un gran consumo de energía. Esta energía, mientras existe energía, hay posibilidad de que esos poros se sellen y por lo tanto la célula viva. De lo contrario, se agotan y muere. A mayor tamaño celular, mayor electroporación. Por esta razón, las células nerviosas y musculares son las más afectadas. Esto es característico en el paciente con quemaduras por corriente eléctrica. Los daños más importantes los encontramos en el sistema nervioso y en los músculos. La electroporación, vemos aquí inicialmente el estado de la membrana, como después inclusive de 42 grados. ¿A poco con 42 grados centígrados se puede producir esto? Sí, especialmente cuando este estímulo permanece por más tiempo, ya veíamos en la fórmula. El otro punto de etiopatogénico importante es la desnaturalización proteica. Esto es muy sencillo, es como cuando ponemos a hervir la carne, ¿no? Es el mecanismo por el que los aminoácidos, incluyendo los nucleicos, experimentan una rotación según el campo eléctrico formado y cambia irreversiblemente su configuración. La configuración geométrica se rompe, la secuencia de aminoácidos se pierde, se rompen las cadenas y se puede observar ruptura en los enlaces macromoleculares que modifican la electroconformación de los canales de las membranas celulares. Este es el ejemplo, ¿no? En el estado natural viene una descarga eléctrica de 500 milivolts o más durante 1 milisegundo y esto produce la desnaturalización. Finalmente, de lo que estamos hablando ahora es de la lesión muscular, de la rabdomiólisis. Y en el paciente con quemaduras todo esto puede suceder. Ya decíamos el efecto Joule, la generación de calor dentro del cuerpo y la quemadura por el aumento de la temperatura. Por otra parte, los síndromes compartimentales de extremidades. Y, como decía, las lesiones asociadas cuando el paciente es lanzado a distancia. En las quemaduras por corriente eléctrica alterna de bajo voltaje, puede suceder que el individuo quede lo que llamamos pegado, es decir, que no pueda retirarse de la fuente de energía eléctrica y esto dure por varios minutos. Esto produce una tetanización y esa misma tetanización puede producir rabdomiólisis. Y todo esto le agregamos una reacción inflamatoria de todos estos tejidos, alteración de la circulación por lesión directa o indirecta, y nos llevará a la posibilidad de isquemia y trombosis.
Tenemos un paciente con quemaduras por corriente eléctrica, esto nos lo dice el paramédico que lleva al hospital, vemos al paciente, todos hemos hecho el diagnóstico de quemaduras, en realidad el diagnóstico de quemaduras no tiene mayor dificultad, acaso por ahí en algunas situaciones especiales, si quieren llámenle Steven Johnson o alguna otra cosa parecida, ¿no? Pero el que haya visto una quemadura no tiene ninguna duda de que ese paciente está quemado, ¿no? Pero aquí el problema es hacer el diagnóstico de daño muscular, para lo cual tenemos distintos elementos. Dentro de ellos, la resonancia magnética, la gammagrafía con pirofosfato de tecnesio 99 o xenón 133, y en estos casos también se puede hacer biopsia muscular, sobre todo cuando existe dudas. Otros elementos diagnósticos muy importantes son la arteriografía, lo de laboratorio especialmente dos elementos, una las determinaciones de CPK seriada y la otra la determinación de mioglobina, o más bien dicho de mioglobinuria, la mioglobina en orina. Y muy importante el antecedente, casi siempre es un accidente presenciado, es muy común que esto suceda principalmente en trabajadores de la construcción, son los que más frecuentemente son afectados por este problema. Lo clásico, el que está haciendo un segundo piso, un primer piso, unos cables de alta tensión que pasan ahí, toca la varilla, va a hacer un castillo, toca la varilla, entra la corriente eléctrica en la extremidad torácica y sale por la pélvica, ¿no? Con todas sus posibilidades. Y desde luego la exploración. Pero en el caso de la rhabdomiolisis es muy importante no solamente hacer el diagnóstico de quemaduras por corriente eléctrica, sino del daño muscular. Ya vimos el diagnóstico de los síndromes compartimentales y particularmente en la presencia del edema, atención y sobre todo la medición de la presión intracompartimental o la presión delta cuando está por arriba de 30 milímetros de mercurio. No hay ninguna duda, ese paciente tiene que hacérsele dermofasciotomías. Debemos tomar en cuenta que esto debe de ser principalmente dentro de las 6 horas. Más tarde habrá mayor daño muscular y probablemente sea irreversible. Bueno, para todo tenemos guías de manejo. Si revisamos artículos recientes hasta este mismo año, vamos a encontrar que existen una infinidad de guías para el tratamiento del paciente con quemaduras. No para las quemaduras por corriente eléctrica, mucho menos para las quemaduras con corriente eléctrica y mioglobinuria. De tal manera que estamos pisando en terreno virgen, donde podemos hacer mucho por protocolizar el tratamiento de estos pacientes. Dentro de las metas del tratamiento de las quemaduras en general, tenemos que hay que reponer la cantidad de líquidos que se pierde luego de una quemadura. Recordemos que el principal mecanismo fisiopatológico por el que se pierde líquido en el paciente quemado es la alteración de la permeabilidad capilar y la fuga de líquidos al intersticio. Eso es lo que sucede y lo que demanda tanta cantidad de líquidos a reponer. Pero hay otras causas más por las que puede perder líquidos. Es importante mantener la perfusión orgánica óptima de todos los tejidos, incluyendo los riñones, y esto, si nosotros tenemos un paciente quemado y está orinando 100 mililitros por hora o más, sabemos que hay una buena perfusión tisular renal, y si hay una buena perfusión renal, les damos por hecho que todos los demás órganos están bien perfundidos. En ausencia de uso de diuréticos o de hiperglicemia, podemos estar completamente seguros de que el paciente, si tiene una diuresis de 100 o más mililitros, tiene una muy buena perfusión. Profilaxis de la insuficiencia renal relacionada a la hipovolemia y a la producción de pigmentos derivados de la rhabdomiolisis. ¿Cómo podemos guardar un equilibrio entre utilizar cantidades industriales de líquidos para reanimar a estos pacientes o no quedarnos cortos por otra parte y llevarlo a la insuficiencia renal? Es decir, la sobrehidratación y el quedarnos cortos en esa hidratación. Por otra parte, en estos pacientes tenemos que al destruirse el músculo existe producción de mioglobina y esta solamente se elimina por los riñones, de tal manera que su precipitación dentro de los túbulos puede producir insuficiencia renal. Son los dos mecanismos por los que el paciente con quemaduras frecuentemente llega a la insuficiencia renal. Y como decíamos, evitar la sobrehidratación.
Ha habido muchos intentos por reducir la cantidad de líquidos para el paciente con quemaduras. Si calculamos sobre la fórmula de Parkland característica, un paciente con 40% de superficie corporal quemada probablemente necesite 12 litros o más en las primeras 24 horas. Y eso nada más para comenzar. Ya sabemos que las fórmulas simplemente son el inicio de un tratamiento y el manejo hemodinámico, la vigilancia hemodinámica nos va a determinar qué modificaciones vamos a hacer sobre la marcha. Tenemos que evitar la sobrehidratación. Para esto se han ideado soluciones hipertónicas, las soluciones de Mónafo, el uso de coloides en etapa muy temprana. Sabemos que mientras exista una alteración en la permeabilidad capilar, no deben utilizarse coloides. Se calcula que esto suceda durante las primeras 16 horas. Nos damos un tiempo más y decimos hasta las 24 horas. El uso de soluciones de gelatina o soluciones de almidón, etcétera. Y bueno, el paciente quemado es el paciente de las 1000 fórmulas, ¿no? 100 por lo menos, ¿no? De aquí algunas. El paciente, si tiene quemaduras por flama, sabemos que la fórmula de Parkland nos dice que son 4 mililitros por kilogramo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada. En situaciones especiales, y voy a señalar dos, el caso que nos atañe, que son las quemaduras por corriente eléctrica y el paciente con lesiones por inhalación. Hay modificaciones importantes, debe serse 6 mililitros por kilogramo de peso, etcétera. Y en los pacientes con quemaduras por corriente eléctrica, si revisan algunos artículos, van a encontrar que va desde 7, esta es la más común, 7 mililitros por kilogramo de peso, a 9, a 8, a 12 mililitros, etcétera. O simplemente 20 a 40 mililitros por kilogramo de peso por hora, o 75 a 100 mililitros por hora. El caso es empezar, y la vigilancia hemodinámica y los cambios que encontremos nos determinarán si falta o sobra. Ya voy a terminar. El manejo de volumen en cantidades generalmente superiores a las previstas por alguna fórmula es lo más importante para prevenir la insuficiencia renal aguda. En las quemaduras por corriente eléctrica, particularmente cuando existe mioglobinuria, ¿no? El paciente con quemaduras demanda gran cantidad de líquidos, más estos pacientes. En la actualidad podemos encontrar por ahí en los artículos más recientes en la restitución de líquidos lo que se refiere al llamado creep fluid. Eso quiere decir simplemente que algunos pacientes necesitan una gran cantidad de líquidos para poder estabilizarlos, mucho más de lo que podamos calcular por alguna de estas fórmulas. Dentro de ellos queda el paciente con quemaduras por corriente eléctrica. La presencia de hemoglobina obliga a mantener un aporte de líquido suficiente para mantener un volumen urinario entre 100 y 200 mililitros por hora. Utilicen la fórmula que quieran, pero el objetivo, la meta, es que tengamos una diuresis de 100 a 200 mililitros. Y vamos a ver qué tan efectivo es el tratamiento en la forma en que se va aclarando la orina color marrón. Y claro, las determinaciones microscópicas. En algunos casos es necesario hacer un manejo hemodinámico avanzado. Desafortunadamente en estos pacientes les privamos, sobre todo por los sitios en donde se encuentran las quemaduras, de hacer un estudio hemodinámico no invasivo, avanzado, y generalmente nos vemos precisados a utilizar algún catéter de flotación, choque persistente, etcétera. El edema de los tejidos lesionados es secundario a la extravasación de líquidos por las alteraciones en la permeabilidad capilar, ya lo decía. El tratamiento lógico, por lo tanto, debe ser este. Es decir, restablecer la permeabilidad capilar normal lo más pronto posible. Lo ideal es que nadie se quemara. Sin embargo, a nosotros nos toca tratarlos ya quemados. Por lo tanto, este es nuestro problema. Y esto es muy importante. Con este fin se ha intentado reducir la cantidad de líquidos tan grande en los pacientes con quemaduras, ya sea eléctricas o no, mediante el uso de vitamina C. Desafortunadamente todavía los estudios que se han hecho no pueden extrapolarse a decir que determinantemente la vitamina C es el mejor elemento para disminuir la cantidad de líquidos de restitución. Restituir el déficit de volumen. Entre tanto, existe alteración en la permeabilidad capilar, evitar el incremento de líquidos extravasados al intersticio mediante el empleo de, como decía hace rato, de soluciones isotónicas racionadas, de soluciones hipertónicas, hay fórmulas especialmente para esto, el uso de coloides, almidones, gelatinas, etcétera.
Lo más importante del tratamiento entonces es la restitución de líquidos, generosa. Y hay otros elementos importantes de tratamiento. El bicarbonato se ha justificado en cuanto a que evita la precipitación de la mioglobina a un pH menor de 6.5 y la meta es mantener el pH urinario. El pH urinario dice ahí en mayor a 6.5 y el pH sanguíneo menor de 7.5. Si estamos utilizando bicarbonato en dosis casi siempre generosas, no para tratar acidosis, sino para tratar mioglobinuria, vamos a tener la posibilidad de que exista alcalosis metabólica, de tal manera que podemos como alternativo utilizar concomitantemente acetazolamida. La dosis, como ven, pongo aquí 3 y hay más, ¿no? Generalmente nosotros en el Hospital Magdalena de las Salinas o en el Hospital de Urgencias Villa, utilizamos una dosis inicial de 100 equivalentes, dosis estándar para un paciente adulto para 24 horas. Y dependiendo de las cuantificaciones del pH urinario, se harán las modificaciones. Otro elemento de tratamiento es el uso de manitol. El manitol contrarresta la vasoconstricción renal inducida por la mioglobina, aumenta el flujo sanguíneo renal, aumenta la producción de orina y por dilución evita la cristalización de la mioglobina, tiene propiedades antioxidantes y disminuye el edema de los músculos. Si vemos esto, diremos, ¿no? Qué maravilla, el manitol es la panacea para tratar el síndrome compartimental de extremidades. Se trata de mantener una diuresis entre 100 y 200 mililitros, como ya habíamos dicho. Si ven las dosis igual, vamos a encontrar dosis muy disparadas. Generalmente lo que nosotros utilizamos es una dosis inicial de 0.5 a 1 gramo de manitol por kilogramo de peso y posteriormente 0.5 por kilogramo o 0.5 a 1 por kilogramo para 24 horas. O sea, una dosis de carga, luego una dosis de mantenimiento. ¿Pero qué creen? Hasta ahora carecemos de estudios clínicos que validen y estandaricen el uso de bicarbonato de sodio y de manitol en combinación o por separado para prevenir la insuficiencia renal aguda en los pacientes con mioglobinuria. Pareciera ver que existe mayor beneficio para los pacientes en los que la CPK está niveles muy altos. ¿Qué tan altos? Sobre todo cuando rebasan 10 o 20,000 unidades. Quiere decir que hay mayor destrucción muscular. Otro de los problemas que tenemos en el paciente con quemaduras es que son pacientes que de por sí se encuentran en un estado de hipercoagulabilidad por distintos motivos. Estudios recientes indican que el empleo de heparina mejora el pronóstico de los pacientes con quemaduras por corriente eléctrica en base a que disminuye lo siguiente. La heparina se ha utilizado mucho en los pacientes quemados con distintos fines. En el caso de las lesiones por inhalación en el paciente quemado, en cuanto a la etiopatogenia de la formación de microtapones, en los que tiene que ver también la coagulación, la inhalación de heparina es uno de los tratamientos que está ahorita proponiéndose para mejorar más pronto el paciente con lesiones por inhalación. El otro es el paciente con quemaduras es hipercoagulable, por lo tanto la profilaxis de todas las complicaciones que vienen secundarias a los factores predisponentes a este tipo de lesiones. Y en el caso de las quemaduras por corriente eléctrica, ¿no? Se dice que el edema, y disminuye la formación de edema en cuanto que tiene un efecto específico sobre la interleucina 6 e interleucina 1, indirectamente porque no se han hecho estudios que digan una relación directa entre la heparina y la disminución del edema, se supone que, o se presume que al disminuir el número de cirugías, el número de fasciotomías, el número de amputaciones y el número de días de hospitalización, tiene un efecto benéfico. Esto está en estudio, habrá que ver después. Las quemaduras por corriente eléctrica frecuentemente afectan las extremidades y producen edema muscular. Se intensifica durante la fase de resucitación, propiciando un síndrome compartimental de extremidades. Es común que este síndrome coincida con lesiones circulares y extensas. Puede suceder en las primeras 24 horas o después de la lesión de varios días y
en el caso de que se formen escaras. Entonces, si además está destruido el músculo y se genera un síndrome compartimental abdominal, caemos al mismo punto que es la rhabdomiolisis. Y este es el punto de manejo. El tratamiento de este síndrome, es decir, del síndrome compartimental de extremidades, debe ser oportuno, de lo contrario el daño muscular se vuelve irreversible, señalábamos 6 horas. Incluye, entre otras cosas, inevitablemente, fasciotomías y escarotomías. El diagnóstico oportuno del síndrome compartimental, midiendo la presión intracompartimental o la presión delta, y las fasciotomías después, o escarotomías, dependiendo de lo que se trate. El aspecto clínico de los músculos durante las técnicas de descompresión y los estudios diagnósticos de apoyo que habíamos señalado antes, guían la toma de decisiones en los tratamientos radicales. El 30% más de los pacientes con quemaduras eléctricas se les practica alguna amputación. Las extremidades torácicas son las más frecuentemente afectadas. Hacemos el diagnóstico clínico, medimos la presión intracompartimental, le hablamos al cirujano plástico, al cirujano general, al traumatólogo, tienes que hacerle fasciotomías. Al hacer las fasciotomías vemos la calidad del músculo. Inmediatamente se nota el músculo que está bien y que está mal. La reacción al estímulo eléctrico, al estímulo táctil, la coloración, la circulación. Datos que a simple vista nos hablan de la viabilidad de los músculos. Y por lo tanto nos orientan a cuándo tenemos que hacer una amputación. Como decía, vimos pacientes con quemaduras por corriente eléctrica, 47 hombres y una mujer. De estos con rhabdomiolisis fueron 38. De estos, 14 hicieron síndrome compartimental. Todos ellos fueron sometidos a fasciotomías. Y de estos, 8, el 16.6%, terminaron en alguna amputación, sobre todo de extremidades torácicas. El tratamiento general no consiste solo en preservar la vida mediante un manejo multisistémico, en particular hemodinámico. Es indispensable limitar los daños, entre ellos disminuir la posibilidad de amputaciones, de insuficiencia renal y de cicatrices extremas. Ver a un paciente quemado es ver una cara de dolor. Ver a un paciente quemado por corriente eléctrica es verlo amenazado con alguna amputación. Ver a un paciente gran quemado es ver a un paciente que probablemente vaya a morir. Es una enfermedad devastadora cuando encontramos a un paciente en estas condiciones. Las secuelas son terribles. Hemos tenido casos en Magdalena de las Salinas en donde ha sido necesario las 4 amputaciones. Y es verdaderamente terrible ver a un paciente al final sin sus 4 extremidades. Es evidente que no basta arrancar a los hombres de la muerte, es preciso que puedan vivir. ¿Cómo puede vivir un paciente que hace insuficiencia renal aguda y después se hace crónica y finalmente termina con un tratamiento sustitutivo de la función renal y muere como mueren todos los pacientes de insuficiencia renal? Es que puede vivir un paciente al que le amputaron las 4 extremidades, ¿volverá realmente a estar como antes? Es que puede vivir una persona con quemaduras en todo su cuerpo, en la mayor parte de su cuerpo, con unas cicatrices terribles, una y otra cirugía. Eso también es vivir. Gracias.